Sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro servicio en este día. Damos la honra y la gloria a nuestro Señor por la oportunidad de estar reunidos en torno a su santo nombre y poder celebrar este culto que es dirigido a Él y para glorificarle y darle la gloria y alabanza que solamente Él merece. Demos gracias a nuestro Padre Celestial, poniéndonos en sus manos y orando por el servicio en este día. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, principio y fin, alfa y omega, Señor de señores, Rey Celestial, Padre bendito. Señor, te damos gracias en este día porque nos has concedido la vida. Te damos gracias porque nos llamas, Señor, a alabar y bendecir tu grande nombre. Y lo hacemos con gozo, Señor, y lo hacemos con alegría, porque en ti hemos encontrado, Señor, refugio a nuestras penas, a nuestros dolores. Hemos encontrado salvación, restauración, vida plena, y por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos obtenido la redención y podemos clamar a ti, Abba Padre. Bendito Señor, ahora concédenos, Señor, que en este tiempo podamos celebrar este culto, lo podamos hacer en paz, Señor, con gozo, con alegría, y Señor, juntamente con nosotros puedan gozarse aquellos que están en sus hogares, que están en el lecho del dolor, que se encuentran sin paz, Señor, que se encuentran tal vez abandonados por sus familiares y, Señor, no encuentran consuelo. Te pedimos, Padre, que seas con ellos, que les guardes, que multipliques sus fuerzas, Señor, pero sobre todo que tu presencia esté junto a ellos y les sostenga. Padre bendito, gracias por estas bendiciones. Ahora, Señor, lo dejamos en tus manos, lo rogamos a ti y clamamos por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bien, pues tenemos la oportunidad de celebrar este servicio y damos gracias a Dios por todos aquellos que lo pueden hacer y que pueden estar reunidos. Cantemos ahora el himno número 1, Loores dan a Cristo el Rey. Loores dan a Cristo el Rey. Hola, bienvenido por acá, Omar. Listo. Más al frente. Todavía un poco más. Ahí está la silla. Bien, cantemos el himno número 1. Loores dan a Cristo el Rey. Himno número 1. Loores dan a Cristo el Rey. Cantamos juntos. En ti
Bien, pues es tiempo también de celebración, es tiempo de gozo y estamos conscientes y estamos también reconociendo las bendiciones que nos permite nuestro Señor. Son muchas y algunas de ellas, como hemos dicho, son invisibles a nuestros sentidos. El Señor nos preserva, el Señor nos cuida, pero también el Señor nos provee de lo necesario. Y también es bueno reconocer lo que recibimos de nuestro Padre. Cantemos el himno número 6 a nuestro Padre Dios. Himno número 6 a nuestro Padre Dios. Y es así como, reconociendo, podemos ver en Cristo la fuente de vida eterna. Una vez que le hemos aceptado como Señor, una vez que le hemos aceptado como Salvador, Él nos da vida eterna. Y ahora podemos clamar juntos a nuestro Señor, Abba Padre, que significa amoroso Padre. Y aquí estemos entonces cantando juntos Fuente de la Vida Eterna, himno número 7. Cantamos juntos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalza tu gracia eterna, debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar.
oportunidad que nos da de realizar distintas actividades en el transcurso de la semana. Damos gracias a Dios por las familias que podemos visitar en el transcurso de la semana, que podemos compartir con ellos. Estamos dando la honra y la gloria a nuestro Señor de que podemos reunirnos los días miércoles. Lo hacemos aquí de manera presencial de 7:30 a 8:30 de la noche los días miércoles. Estamos aquí orando, estamos estudiando, orando unos por otros y meditando en la palabra. Lo hacemos de manera presencial, y los días viernes lo hacemos de manera digital a través de internet de 7 a 8:30 de la noche. Si usted se quiere integrar a estos estudios, pues tendría que enviarnos un mensaje por redes sociales, por WhatsApp o por mensaje en la página vidaencristo.online.church. Ahí nos puede enviar un mensaje e indicarnos que quiere ser parte de los estudios de manera digital, y le mandaremos el enlace para que usted pueda hacerlo los días viernes de 7 a 8:30 de la noche. Los días sábados estamos reunidos con los niños aquí en las instalaciones de la misión. Estamos llevando estudios bíblicos para ellos de 10 a 11:15. Después tomamos un pequeño refrigerio, y la segunda parte es apreciación musical, ¿sí? Y estaremos también ya comenzando a revisar algunos himnos los días sábado para prepararnos también para las siguientes actividades que tendremos con los niños. Estamos orando para que este año también podamos ser parte del programa de la Cajita Samaritana. La Cajita Samaritana es un regalito que se les da a los niños a finales de año. Contiene pues algunos artículos para los niños, una playerita, una porción de la palabra de Dios, y también consideramos que es importante que los niños conozcan de la palabra desde pequeños, y ellos puedan reconocer también que hay un Padre celestial dispuesto a amarles. Eso, pues tenemos esa oración, y parte de esa oración también es poder atender al equipo de fútbol infantil Fénix ahí en San José del 15. Estamos orando por ellos, estamos clamando a Dios también por la vida de estos pequeñitos, y que el Señor también pueda mostrárseles de una forma visible en sus vidas aún a tierna edad. Es nuestra oración, y estamos pidiendo por ellos, por participar este año también en el programa de la Cajita Samaritana. Los días domingo como hoy, pues tenemos nuestro servicio de manera presencial y de manera digital. Hay todavía algunos brotes esporádicos de este virus del COVID, pero pues aquí tenemos suficiente espacio. Aquellos que quieran acompañarnos de manera presencial son bienvenidos. Aquí estamos en el cruce de la calle Arista y José Clemente Orozco. Sobre la calle Arista es el número 1901, en el barrio de Santa Teresita. Estamos muy cerca de la Clínica 2, está el parque, y después del parque está la escuela, y contra esquina de la escuela estamos ubicados. Así que todos son bienvenidos, les esperamos. Queremos gozarnos juntos y celebrar del amor de Dios. Así que son las distintas actividades que tenemos todos los días, también a las 7 de la mañana a través de internet, en Facebook Live, en la página vidaencristo.online.church, y a través de redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Tenemos estos devocionales de 7 a 7:30 de la mañana. Estamos revisando distintos libros de la Biblia, y bueno, es también para nosotros un gozo poder compartir este tiempo de estudio también de la palabra de Dios muy temprano al empezar nuestras actividades del día. Damos gracias también por los que lo pueden hacer
por los que pueden conectarse, y también de esta forma ser instruidos en la palabra, ser también vivificados y también corregidos. Pues son las distintas actividades que celebramos en el transcurso de la semana y damos gracias a nuestro Dios por todo ello. Cantemos juntos un himno más, es el himno número 11, a Cristo doy mi canto. Himno número 11, a Cristo doy mi canto. Cantamos juntos. Bien, dispongamos nuestro corazón ahora a meditar en su palabra. El día de hoy estaremos revisando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 18 al 25. Hechos capítulo 12, versículos 18 al 25. Dice la palabra de Dios: luego fue de día. Hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo con él ante él, y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bien, el título de nuestra meditación en esta mañana es
Dios se encarga de los enemigos de su iglesia. Dios se encarga de sus enemigos de su iglesia. Es indudable que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido algún enemigo. Alguien que nos puede tratar mal, alguien que nos ofende, alguien que nos menosprecia, discrimina, o como esta palabra que se ha acuñado en últimos tiempos, nos hacen bullying, ¿sí? Se mofa de nosotros ante cualquier circunstancia, motivo, razón que observe en nosotros. La discriminación pues puede ser por nuestra etnia, nuestro color, cualquier característica de nuestra persona, y eso a veces se convierte en motivo suficiente para ser discriminados o para que aquella persona se declare nuestro enemigo. Aquí en México, en los años 80, había algún juego para los niños, una ronda para los niños, que versaba algo así como: declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es, y los niños salían corriendo, y aquel niño que le tocaba ser aquel país o aquella fruta o aquel elemento, decía alguna palabra como stop o pare, y entonces el juego, la ronda infantil, empezaba a tornarse interesante, y así seguía aquel juego. Pero el declararse enemigo de alguien no es un juego. El declararse enemigo ante alguien no es cosa menor. Y aquí vemos a un hombre que se ha declarado enemigo de Dios. ¿Qué oportunidad tendría este hombre de ganar este pleito contra Dios? Ninguno. Y tal vez entre nosotros también en algún momento consideramos encararnos a Dios, volvernos sus enemigos, considerar incluso nuestro enemigo, para que después, al tiempo, nosotros reconociéramos que esa pelea, que esa disputa con Dios iba a ser infructuosa y que no nos llevaría a ningún lugar, a ninguna parte, más que a nuestra propia perdición. Incluso al apóstol Pablo le dice que qué difícil o qué duro es darle de patadas a una punta punzocortante, ¿sí? Qué difícil es darle patadas, dice, a una pared llena de clavos. Y esa imagen que le revela a Pablo es una imagen que nosotros también podemos considerar. Pablo se había considerado el libertador de la secta del cristianismo que estaba ahora creciendo en medio del pueblo judío. Y aquel hombre fue confrontado con Dios frente a frente y pudo reconocer su pequeñez, pudo reconocer su insensatez. Pero este hombre Herodes no lo hizo. La última
ocasión que revisamos el libro de los Hechos la semana pasada, veíamos que consideró bien Herodes apresar a Pedro. Ya antes había matado a uno de los apóstoles. En aquel momento mató primeramente a Jacobo, y al ver Herodes que eso le traía simpatía con los judíos, entonces apresó a Pedro y estaba dispuesto también a pasarlo por espada. Pero era la fiesta de la Pascua, era la fiesta de los panes sin levadura, y Herodes no quiso transgredir la ley de los judíos y esperó hasta que fuese o haya pasado esta fiesta. Pero esa misma noche que iba a concluir la fiesta de los panes sin levadura, Pedro fue liberado. Y a la siguiente mañana, cuando fue de día, dice la palabra, cuando fue de día hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. ¿Cómo podía ser libre un prisionero si tenía 4 guardias vigilándole constantemente? Y para que no se cansaran estos guardias, tenía 4 equipos custodiándole en 4 horarios distintos. Es decir, 2 soldados encadenados a él, 2 soldados más guardando la puerta donde se encontraba. Entonces tenía 16 soldados en el transcurso del día vigilándole constantemente para que no permitieran que el prisionero escapara. Recordemos que ya antes había sido liberado Pedro de la cárcel. En alguna ocasión estuvo con otros hermanos ahí también apresado, pero ahora está solo y también es liberado. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en su lugar. Pedro es liberado, pero no así Herodes, que ha sido considerado como enemigo de Dios. Dice la palabra que después de esto, Herodes bajó a Cesarea y ahí se quedó. La iglesia primitiva o la iglesia primigenia ahí en Jerusalén, en esos primeros años, no tenía alguna influencia, no tenía peso político, ni amigos en altas posiciones que pudieran interceder por ella, pero Dios intercedía por ella, así la veía. Solo el Señor permanece para siempre y su evangelio es el mensaje para el mundo extraviado. Cualquiera de nosotros puede tener enemigos, cualquiera de nosotros puede incluso procurar hacer algo contra su enemigo. Pero ¿qué sería mejor si enfrentarlo nosotros o dejar que Dios pelee esa batalla por nosotros? Lo primero que vemos en esta porción es que se descubre la huida de Pedro. Ha sido preservado por Dios. Pedro no ha tenido que ofender a ninguno de estos soldados, no tuvo que herirles, no tuvo que maltratarles de ninguna forma. Fue Dios quien le preservó. Pero cuando Herodes se entera de que ha sido liberado, hay gran alboroto. Cuando fue de día, los soldados descubrieron lo que había sucedido y buscaron a Pedro. Incluso
sabiendo los métodos del ejército romano en aquellos momentos, es muy posible que hayan ido a buscarlo en la casa de los discípulos, casa por casa. Llamaron al resto del ejército, pero todo fue inútil. Pedro no apareció. Así que hubo un gran revuelo, porque si un guardia perdía a un prisionero, el guardia, el soldado, tenía que cargar con el castigo de este. Así que si Pedro estaba condenado a muerte, aquellos 16 hombres tendrían que también ser pasados por las armas para darles muerte. Herodes se revela como un hombre de sangre fría y corazón duro. No tiene respeto por la vida humana y ejecuta a los guardias. Y con esa acción le está diciendo al mundo que no cree que la fuga de Pedro sea un acto de Dios. Porque era imposible que 16 soldados se coludieran o se dejaran sobornar bajo pena de muerte de dejar escapar a Pedro. No era lógico que aquellos soldados, si lo habían hecho, se quedaran para recibir aquel castigo. No es encontrado y Herodes Agripa los ejecuta. Vemos la maldad y la frialdad en el corazón de este hombre. Y lo segundo que hace este hombre es que al ver desechados sus planes, huye, sale de ahí. No hay nada que lo detenga en la ciudad y se va a Cesarea. En este lugar los romanos habían hecho su centro de operaciones. En realidad este lugar era la sede romana. Los romanos, como Pilato, no se preocupaban por Jerusalén, no amaban a Jerusalén. Así que Herodes no tiene ningún reparo en salir de esta ciudad e irse a donde tenían su sede. Pero en el transcurso vemos lo que acontece en su vida. El segundo punto es que vemos a un rey muerto y a una iglesia dinámica. Dice el versículo 20: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Aquí en México tenemos una frase que nos puede ayudar a observar lo que sucedía con Herodes. En México decimos: ya no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Herodes está enojado, está frustrado, y había dos ciudades que no eran parte de la nación de Israel, pero comerciaban, eran comerciantes marítimos. Eran ciudades marítimas, o que basaban su comercio, su economía, en el comercio marítimo. Estas ciudades son Tiro y Sidón. Así que Herodes está enojado contra de ellos. No les dice por qué, pero la realidad es que era lo de menos. ¿Sí? Podría estar enojados por ellos por cualquier motivo. Y Herodes ya francamente se había declarado enemigo contra Dios, y ahora estaba disgustado con sus aliados comerciales. ¿Sí? Siempre escuchamos que cualquier país,
cualquier nación hace trámites para tener comercio libre con otros países, con otras entidades. ¿Por qué? Porque muy difícilmente a veces algún solo país puede ser autosuficiente, o algunos productos no los produce ese país y entonces hacen tratados comerciales. Y ese tratado comercial es beneficioso en la mayoría de las ocasiones entre países. Y este era un acuerdo comercial que sin lugar a dudas reportaba ganancias para ambos, para Tiro y Sidón y para el pueblo de Israel, en este caso a la demarcación que estaba bajo la jurisdicción de Herodes. Y Herodes vemos que también es testarudo, audaz e insaciablemente codicioso, porque eran estas ciudades que dependían, dice, de grano, de alimentos. Tenían que depender de los alimentos que se producían en Israel, y Herodes había cortado el suministro. Eran ciudades ricas y no estaban acostumbradas a la dominación extranjera, así que mandar el ejército no era una opción para Herodes Agripa. Se vuelve astuto y codicioso y corta los suministros para estas ciudades. Los habitantes de estas dos ciudades porteñas de Fenicia, lo que hoy conocemos como Líbano, eran rivales de Cesarea en el mundo del comercio, pero dependían del grano, de las cosechas de Israel. Así que suponemos que Herodes cortó también el suministro de grano para que su vida se volviera bastante difícil. Y con esta guerra económica, este bloqueo económico, Herodes podría crear grandes dificultades, porque tendrían ellos que verse en la necesidad de buscar en otro lugar más lejano o establecer relaciones comerciales con otra nación que pudiera hacerlo, pero eso significaba mayores gastos. Entonces había en Tiro y Sidón esta necesidad de llegar a un acuerdo con él, y sobornan, dice, a Blasto, uno de los camareros, ¿sí?, uno de los sirvientes que estaban más cercanos a Herodes, para que ellos tuvieran una entrevista con el emperador, con Herodes. Herodes está en esta ciudad de Cesarea y hay una fiesta, un festival dedicado al emperador. Recordemos que las diversiones en aquel tiempo de los romanos era el circo romano, y ahí se llevaban distintas actividades, pero también tenían un tipo de juegos olímpicos, y esto servía de festividades para el pueblo romano. Así que hay esta entrevista con Herodes, dice el versículo 21 y 22, hasta el 23. Y el día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y empezó a hablarles. Les arengó, dice la palabra. ¿Cuál es el motivo por lo cual Lucas mezcla esta historia de lo que sucede con Herodes con el desarrollo de la iglesia cristiana? ¿Cuál es la importancia? La importancia es que Dios castiga a Herodes Agripa, el que se había declarado enemigo de su nación, de esta nueva iglesia, de esta nación santa.
y le quita la vida. Y de esta manera responde por su ataque a los dos de sus 12 apóstoles, Jacobo, a quien Herodes había dado muerte, y a Pedro, a quien había encarcelado. Dios juzgó a Herodes, quien conocía el Antiguo Testamento y que había tocado ahora a sus discípulos, a estos apóstoles que Dios había llamado. Sabemos que Dios odia la arrogancia y el orgullo, y este evento demuestra que el juicio pertenece a Dios. Pero no podemos nosotros tomar venganza con aquel enemigo que tenemos por nuestra propia mano. No podemos tomar su vida porque no nos pertenece. No podemos llevar nosotros el castigo por sus acciones. Es mejor que Dios batalle esa pelea por nosotros, porque Dios juzga a quienes lo desafían. No dejemos que nuestra posición o logros nos hagan sentirnos orgullosos. No dejemos que el orgullo nos aísle de la verdad y nos aleje de Dios. Cuando nosotros ejecutamos venganza por nuestra propia mano, muy comúnmente se dice que estamos cavando dos tumbas, una para nuestro enemigo y una para nosotros, porque al final la venganza se vuelve un virus, una enfermedad que nos carcome, que termina por consumirnos. Así que lo mejor es dejarlo en manos de Dios aquel asunto. Herodes en esa ocasión empieza a hablar, dice, en aquel día, el día señalado para la entrevista, era la fiesta en los festejos en los cuales se encontraba Herodes, y Herodes se viste con sus ropas reales, se sienta en el tribunal y empieza a hablarles, empieza a comunicarles en ese día del festival lo que él estaba o había preparado. Cuando empieza a pronunciar este discurso, la gente le atribuye deidad a este hombre malvado. No sabemos si por las ropas o por lo que dice, pero dice la palabra que empezaron a clamar, versículo 22, voz de Dios y no de hombre. Y Herodes se niega a darle la gloria a Dios. Eso también debemos tenerlo bien presente. En todas las cosas, en todo lo que hagamos, demos gloria a Dios, porque nos permite las fuerzas, porque nos permite los recursos, porque nos permite el ánimo para hacer aquello. Y Herodes se niega a darle la gloria a Dios, y al no darle la gloria a Dios y no negarlo, es derribado por el ángel de Dios. Dice el versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos lo que se llama la flora intestinal, pero hay flora intestinal buena y hay flora intestinal mala. ¿Sí? En muchas culturas o en muchas comunidades es muy común a veces que los niños tengan lombrices, tengan parásitos. De adulto también es posible tener alguno de estos parásitos o enfermedades o animales, flora intestinal dañina de adultos. Pero lo cierto es que Herodes
ante esta arrogancia de divinidad personal y anhelo de ser tratado como un Dios, cae en negligencia. Su orgullo está pavoneado, como los pavos reales cuando esponjan su cola. Dice: mírenme a mí, obsérvenme. Y el ángel del Señor es el vehículo de Dios para golpear a Herodes con esta enfermedad terrible. Y hay detalles sangrientos. Dice: y expiró comido de gusanos, de adentro para afuera. Algunos estudiosos piensan que se trata de los gusanos redondos intestinales que llegan a crecer de 10 a 16 pulgadas de largo y roban nutrientes al cuerpo mientras causan un dolor intenso. El escritor Lucas, recordemos que tiene por profesión ser doctor, pero aunque él es doctor, reconoce que el ataque a Herodes es un juicio de Dios y da una explicación sobre cómo es que muere. Este episodio nos muestra que Dios castiga a aquellos que molestan a la iglesia e impiden el crecimiento del reino de Dios. Hay una señal mesiánica en esto, porque dice la palabra de Dios que Él eliminará a todos sus enemigos. No hallarán consuelo aquellos que pelean contra Dios. Entonces, en este mismo pasaje vemos la misericordia y el juicio del Señor. Preserva a Pedro, guarda la vida de Pedro, pero ejecuta sentencia sobre Herodes, aun cuando Herodes era rey, aun cuando Herodes tenía esta oportunidad de presentarse libremente delante del emperador y clamar a él y pedir su ayuda. No contaba con que Pedro no solamente se presentaba junto al rey, sino delante del Señor de señores. Y es el ángel de Dios que vemos que ataca dos veces en este capítulo. La primera ocasión liberando a Pedro, y la segunda dando muerte a Herodes, al enemigo de Dios. La última porción, los versículos 24 y 25, corresponden al progreso de la predicación de la palabra. Dios vela por su iglesia y lleva a cabo su plan incluso cuando los eventos están más allá de cualquier explicación. Herodes es aclamado y dice: voz de Dios y no de hombre. Y fue cortada su vida, fue cortada su expansión. Así que lo que nosotros también hablamos, lo que también nosotros expresamos, cuidemos también que sea aderezada con la palabra de Dios. Cada que tengamos la oportunidad de hablar con alguien, cada vez que tengamos la oportunidad de comunicarnos con alguien, que también nuestras palabras lleven algo, sino un mucho de la palabra de Dios, para que también aquella plática, aquella conversación cotidiana sea aderezada con la palabra, lleve el elemento de la palabra de Dios, y nuestra comunicación, nuestra plática lleve mucho del sentido de Dios, para que también aquella persona, aquel lugar, aquella actividad sea bendecida. Vemos que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Dice el versículo 24: pero la palabra del Señor crecía
y se multiplicaban. Bernabé, Saulo y Juan Marcos volvieron a Antioquía desde Jerusalén. Recordemos que dice la palabra que hubo gran hambruna y la iglesia en Antioquía tomó una ofrenda y la envió a Jerusalén. La envió con Bernabé y Saulo. Así que con la eliminación de la amenaza de Herodes Agripa, los cristianos ya podían testificar libremente. Todo empieza a ir bien para la iglesia, incluso mucho mejor ahora con el malvado Herodes Agripa en su tumba. Lucas regresa a esta narración del capítulo 11 para hablar nuevamente de Antioquía y que sirva de conexión con lo que va a suceder en los siguientes capítulos. Nos aleja de Jerusalén para nuevamente ponerle los ojos en el ministerio de los gentiles. Lucas no hace menosprecio de su importancia, simplemente se enfoca ahora de que ya ha sido predicado en Judea y Samaria el Evangelio al resto de la tierra, hasta los confines de la tierra. Pablo y Bernabé han concluido su servicio con la iglesia de Jerusalén y llevan consigo a Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos. Así que vemos al Evangelio que continúa su progreso. La prosperidad y crecimiento de la iglesia se debe a que fue sembrada libremente en los corazones de los hombres. Creció vigorosamente con la palabra y se multiplicó enormemente gracias a que Dios dio el crecimiento. Es Dios mismo quien trabaja en los corazones. Hemos platicado muchas veces que tal vez nosotros pensemos que el corazón de algún familiar, de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, de mi hija, sea lo bastante duro para que la palabra no llegue a su corazón, no llegue a su mente. Pero constantemente también hemos dicho que pongámoslo en manos de Dios, que aquella persona sea tocada por Dios, que su vida sea alcanzada por Dios. Porque nosotros lo podemos intentar con medios humanos. Podemos intentar reflexionar con aquella persona, podemos intentar algo para llegar a su corazón, pero la realidad es que el único que puede tocar su corazón es Dios. El único que es efectivo para llegar hasta la fibra más sensible, hasta el tuétano, dicen, hasta el elemento más duro, es Dios. Así que dediquemos a aquella persona a Dios. Pidamos que Él sea el que intervenga. Pidamos que Él sea el que lleve a buen término aquella vida. Dios preservó a la iglesia de Jerusalén a través de la persecución por medios sobrenaturales y todavía puede actuar por medios sobrenaturales. La iglesia, como hemos dicho, es una colección de santos únicamente. Es una colección de hombres, mujeres, que reconociéndose pecadores y que reconociéndose con faltas y que reconociéndose con errores, están sujetos a la palabra, a la voluntad de Dios. Porque somos hombres, esta carnalidad aún está sujeta a ser persuadida por el mal, aún está sujeta a la carne, a los deseos humanos. ¿Sí? Todavía pecamos, hemos sido apartados, pero aún tenemos la capacidad de pecar. Así que todos los días necesitamos encomendarnos a Dios
que nos dote de valentía, que nos dote de su poder para poder ser vencedores del pecado. Dios continuó bendiciendo el testimonio de la comunidad en Jerusalén, y ningún gobierno, ninguna ley, ningún líder malvado, ninguna cantidad de persecución pueden impedir que Dios siga agregando a su iglesia a los que han de ser salvos. Ningún corazón duro puede detener a Dios. Ninguna mente depravada puede impedir que Dios obre en ella. Así que pongámonos y pongamos en manos de Dios a todos nuestros seres queridos, a todas las personas que amamos, para que Dios obre en sus vidas, para que Dios siga efectuando en ellos su obra. Lo segundo es que la extensión de la iglesia a Chipre y Asia Menor se estaba cocinando. Versículo 25: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hemos visto que Juan Marcos estaba muy cercano a los discípulos. Vimos que Pedro, a donde llega, es a la casa de la mamá de Juan Marcos, que era la casa donde se reunían regularmente para orar. Sabemos el nombre de la madre de Juan Marcos, María, quien estaba a su casa y que además había estado muy cercano a los discípulos. La iglesia pronto enviaría a los tres a una misión: a Pablo, a Bernabé y a Marcos. Entonces, de aquí en adelante se vuelve importante la participación de Juan Marcos, y es más sólida su participación en los siguientes capítulos. Lo que nosotros podemos ver como conclusión es que no hay ningún poder, ningún hombre, ninguna fuerza que pueda compararse con Dios, con las que Dios tiene. Dios es soberano en todos los aspectos. Él es quien rige la tierra con su poder. Y lo segundo es que Dios es muy celoso de su honra y desea ser glorificado en aquellos por quienes no es glorificado. Dios se glorifica aquí también ejecutando su juicio sobre aquel que se había declarado enemigo de Dios, aquel que había renunciado o se había negado a darle gloria a Dios. Muchas veces decimos que la oración cambia las cosas, pero en realidad Dios cambia las cosas, y a veces no todas las cosas. El mundo actual, el mundo en el que vivimos hoy, está lleno de injusticia y dolor. Los primeros creyentes eran con problemas reales como nosotros. Cuando no podamos hacer más, tomemos el ejemplo de ellos, oremos. Cuando no podamos hacer otra cosa, oremos primero. Dependamos de Dios para vivir. Dependamos de Dios para respirar. Dependamos de Dios para hacer todas las cosas. Ciertamente nos corresponde a nosotros humillarnos delante de Él, para que por medio de Él y a través de Él podamos llevar a cabo todos los trabajos que se nos han encomendado, el ministerio que nos ha sido dado. La historia de la persecución de la iglesia y la intervención divina para preservar a su pueblo nos enseña lecciones valiosas para nosotros hoy en día. Consideremos lo que hemos estudiado
y señalemos las lecciones que debemos aprender de esta experiencia. ¿Qué cambio debemos hacer en nuestra vida después de haber considerado esto? Clamemos a Dios para que nos permita fortaleza, valentía y arrojo para enfrentar todo lo que se nos presente en el cumplimiento del ministerio que Dios nos ha dado. No es poca cosa considerar a Dios antes de ejecutar cualquier trabajo. Hagámoslo y dejemos que Dios nos sorprenda, añadiendo bendición a cada una de las actividades que nosotros hagamos. Oremos y demos gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por este día, gracias te damos por tu palabra, por la exhortación que nos haces, pero también, Señor, por la enseñanza. Permite que la guardemos, Señor, en nuestro corazón, que la atesoremos y que estemos dispuestos, Señor, a seguirte cada día. Gracias por ella, gracias por tu amor inagotable, pero sobre todo gracias porque un día consideraste a nosotros, a cada uno de nosotros, lo suficientemente valiosos para pagar rescate por nosotros por medio de la sangre bendita de Cristo Jesús. Lo rogamos, Señor, lo pedimos, que estés con nosotros, que te apiades, Señor, de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros seres queridos, y que los traigas a tu luz bendita, luz de salvación, por medio de Cristo Jesús. Lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bien, entonemos el himno número 12. Gloria a ti, Jesús divino. Himno número 12. Gloria a ti, Jesús divino. Cantamos juntos. Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti por tus bondades. Gloria eterna a tus piedades. Querido Salvador. Tú me amaste con ternura y por mi cruz moriste. Con ternura me quisiste. Querido Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar reunidos, de estar entonando estos himnos y dar gracias por todas las bendiciones que nos da. Les recordamos entonces las actividades que tenemos en el transcurso de la semana. Si Dios permite, los días miércoles nos reunimos para estudiar la palabra de Dios de 7:30 a 8:30. Les esperamos, están invitados a acompañarnos a las actividades del día miércoles. Los días viernes, los que quieren hacerlo vía internet, nos conectamos y también estamos estudiando la palabra. Los días sábado para los niños de 10 a 1 de la tarde, estamos aquí también de manera presencial. Los días domingo, como hoy, a nuestro servicio, de 10 a 11:15 aproximadamente, y todos los días a las 7 de la mañana a través de internet para nuestro tiempo devocional juntos también. Así que damos gracias a Dios por todo ello y pedimos que siga añadiendo bendición
según Él lo considere. Cantemos un último himno, himno 24, Bellas Palabras de Vida, y después quedaremos así despedidos. Himno número 24. Cantamos juntos. Oh, cantarás otra vez, bellas palabras de vida, abren ellas mi sueños, bellas palabras de vida, sin luz y vida, los sostenidos, que bellas son, bellas palabras de vida, que bellas son, bellas palabras de vida, Jesucristo adora, bellas palabras de vida, oh Jesús Señor mortal, bellas palabras de vida, bondadoso te salva, y al cielo te llama, que bellas son, bellas palabras de vida, que bellas son, bellas palabras de vida, grande persona, bellas palabras de vida, tus pecados perdonarán, bellas palabras de vida, sin luz y vida, los sostenidos, que bellas son, bellas palabras de vida, que bellas son, bellas palabras de vida. Bien, escuchemos un postludio y quedamos despedidos. Que el Señor les bendiga, les guarde, les sostenga y les sustente en la semana, y puedan encontrar tiempo también devocional con Él de manera personal, y esto también redunde en bendiciones para con su vida. Escuchemos el postludio y quedamos despedidos.